Se conoce como movimiento armónico simple o movimiento periódico en el cual el objeto regresa regularmente a una posición conocida después de un intervalo de tiempo definido. Dado el alcance de esta figura, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones. Si observamos en la figura, observamos un sistema masa-resorte. Un sistema masa-resorte es un sistema tradicionalmente que es un modelo físico que sirve para modelar el movimiento armónico simple. Entonces vamos a seguir con las consideraciones. La masa se encuentra a una distancia x del origen. El sentido positivo del eje X es a la derecha y el negativo es a la izquierda. La fuerza se dirige hacia el sentido negativo del eje X, hacia la izquierda. Si nos devolvemos, observamos que la fuerza, la cabeza de la flecha está apuntando hacia la izquierda. Por tanto, la fuerza va en sentido negativo o se dirige en sentido negativo. El origen del eje es una posición 0 del mencionado eje X, ¿sí? Entonces el origen se va a ubicar en el eje, en la posición 0 del eje X. Listo. Dado el alcance de estas consideraciones, vamos a seguir con la explicación de algunas ecuaciones, ¿sí? Entonces, se aplica la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Se realiza la sumatoria de fuerzas en el eje X. Aclaramos, solo se presenta una fuerza, que es la fuerza debida al resorte. Entonces, la segunda ley de Newton nos recuerda o nos dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. Como solo se está presentando una fuerza, entonces la fuerza del resorte equivale a menos K por X, donde K es la constante del resorte y X es la posición, la variable posición o deformación. M es la masa y A la aceleración. Entonces volvemos a recordar, K es la constante del resorte, la constante de deformación del resorte, y M la masa del elemento, de la masa del elemento que se va a desplazar, en la cual se va a producir el movimiento armónico simple. Ok, esto es otro recorderis, fuerzas igual a de la segunda ley de Newton, de la fuerza del resorte. Y acá aclaramos que la fuerza del resorte, al dirigirse en el sentido en dirección izquierda del eje X, entonces la fuerza del resorte es negativa. Pero entonces tenemos que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces sustituimos en nuestra ecuación la aceleración por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo y la despejamos. Entonces vamos a tener que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a menos K, que es la constante del resorte, sobre M, que es la masa del elemento que va a presentar movimiento armónico simple, por la posición, donde vamos a sustituir que omega cuadrado, acá vamos a introducir una variable que se llame omega. Omega es frecuencia angular, que normalmente se mide en radianes sobre segundo. Entonces tenemos que normalmente en un movimiento armónico simple el omega cuadrado o la frecuencia angular al cuadrado es igual a la constante del resorte K sobre la masa. Luego tenemos que nuestra ecuación diferencial queda de la siguiente manera: la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a menos omega cuadrado frecuencia angular por la posición. Acá otra vez tenemos que omega es la frecuencia angular, estamos recordando que se mide normalmente en radianes sobre segundos, y que omega también puede ser igual a la raíz cuadrada de la constante del resorte K sobre la masa del elemento en el cual presenta movimiento armónico simple. Muy bien, tenemos la ecuación diferencial y la solución de la ecuación diferencial es de la forma: X, que es la variable posición, es igual a por coseno de omega t más phi.
donde A es la amplitud, omega es la frecuencia angular y phi es el ángulo de desfase, donde se presenta el ángulo inicial, donde va a empezar la oscilación. Listo, acá otra vez entonces explicamos: X es la posición, otra vez recordamos, A es la amplitud, omega la frecuencia angular y phi el ángulo de desfase. Muy bien, tenemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo y se define como menos la amplitud, menos A, donde A es la amplitud, omega, que es la frecuencia angular, por el seno de omega t. Omega es la frecuencia angular y phi es el ángulo de desfase, ¿sí? Si recordamos, la derivada del coseno es menos seno. Entonces por eso tenemos de esta manera que la velocidad es menos la amplitud por la frecuencia angular por el seno del ángulo, por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de desfase. Y luego tenemos que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces tenemos que es igual a menos A, que es la amplitud, omega cuadrado, que es la frecuencia angular al cuadrado, coseno de omega, omega por t, omega frecuencia angular, t es el tiempo, y phi el ángulo de desfase. Ahora sí, vamos con, después de esta pequeña introducción teórica, vamos con un ejemplo. Entonces dice así el ejemplo: la posición en función del tiempo de una partícula que oscila sobre el eje X con movimiento armónico simple está dada por la ecuación x de t es igual a 2 coseno de 2t menos pi sextos, donde la posición se da en centímetros y el tiempo en segundos. Hallar en t igual a 0 la frecuencia angular, el periodo y la amplitud. Hallar la posición en t igual a 0, la velocidad en t igual a 0 y la aceleración en t igual a 0. Listo. Entonces procedemos con la solución. De la ecuación general se puede hallar algunos parámetros del movimiento armónico simple. Entonces x es igual a A, que es la amplitud, coseno de omega, que es omega por t, omega la frecuencia angular, t el tiempo, y más phi, que phi es el ángulo de desfase. Entonces, teniendo en cuenta nuestra ecuación inicial, identificamos que A corresponde a 2 centímetros. ¿Por qué? Porque el ejemplo nos está diciendo que las distancias se miden en centímetros. Omega corresponde a 2 radianes sobre el segundo, y phi corresponde a menos pi sextos. Acá también se explican: omega igual a 2 radianes sobre segundos, A igual a 2 centímetros, y como también nos están preguntando la frecuencia angular, entonces la frecuencia angular tenemos que es igual a 2pi sobre omega. Tenemos que el periodo es igual a 2pi sobre omega. Omega siendo la frecuencia angular. Entonces tenemos que 2pi sobre 2 radianes sobre segundos, cancelo el 2 con el 2 y tengo que pi es igual a 3,1416 segundos. Entonces, solucioné mi primer inciso, que me pedían allá la frecuencia angular, el periodo y la amplitud, a partir de la ecuación inicial de la posición del movimiento armónico simple. Luego voy a hallar la posición cuando t vale 0. Listo, entonces tengo la ecuación general: x es igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de desfase. Entonces x es igual a 2 por coseno de 2t menos pi sextos. Entonces evalúo la ecuación en 0, cuando t es igual a 0. Entonces, ¿qué es evaluar la ecuación cuando t es igual a 0? Entonces, en la ecuación donde haya una t, reemplazo la t por 0. Entonces, x en t igual a 0 es igual a 2 por coseno de 2 por 0
menos pi sextos. Pero ¿cuánto es 2 por 0? Es 0. Entonces esto es igual a 2 por coseno de menos pi sextos. Tenemos que el coseno de menos pi sextos es igual a la raíz de 3 sobre 2. Luego, este 2 y este 2 se cancela, entonces tengo que esto es igual a la raíz de 3. Raíz de 3 es igual a 1.73 centímetros. Luego tengo que la posición en t igual a 0 es igual, x es igual a 1.73 centímetros. Luego tengo que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces tengo que la velocidad es igual a menos la amplitud por la frecuencia angular por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de desfase. Entonces tengo que b es igual a menos 2, que es la amplitud, menos 2, que es la frecuencia angular, menos 2, que es la amplitud, menos 2, que es la frecuencia angular, por el seno de la frecuencia angular, que es 2, por t, la frecuencia angular, 2t, menos el ángulo de desfase, que es menos pi sextos. Luego tengo que la velocidad en t igual a 0 es igual a menos 2 por 2 por el seno de 2 que multiplica a 0 menos pi sextos. Pero yo tengo que menos 2 por 0 es igual a 0 y menos 2 por 2 es igual a menos 4. Tengo acá menos 4 seno de 2 por 0 menos pi sextos. Luego tengo que esto es igual a menos 4 seno de menos pi sextos. El seno de menos pi sextos es igual a menos 1/2. Entonces multiplico menos 4 por menos 1/2, menos por menos da más, 4 por 1/2 da 2. Entonces tengo que la velocidad cuando t es igual a 0 es igual a 2 centímetros por segundo. Y para hallar la aceleración cuando en un tiempo igual a 0, tengo que la fórmula general de la ecuación de aceleración es igual a menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de desfase. Luego tengo que la aceleración es igual a menos 2, que es la amplitud, que multiplica a 2 al cuadrado, que es la frecuencia angular, 2 al cuadrado, que es la frecuencia angular, por el coseno de 2, que la frecuencia angular es igual a 2, por el tiempo menos pi sextos. Luego tengo que la aceleración es igual a menos 8 coseno de 2t menos pi sextos. Ahora voy a hallar la aceleración cuando t es igual a 0. Entonces tengo que menos 2 por 2 al cuadrado por el coseno de 2 por 0 menos pi sextos. Entonces tengo que decir que esto es igual a menos 8 coseno de menos pi sextos. ¿Por qué? Porque 2 por 0 es igual a 0. Entonces tengo que menos 8 y el coseno de menos pi sextos es igual a la raíz de 3 sobre 2. Entonces tengo que la aceleración en t igual a 0 es igual a menos 6.93 centímetros sobre segundos cuadrados. Acá tengo otra vez, recordando que la aceleración en t igual a 0 es igual a menos 6.93 centímetros sobre segundo cuadrado. Bueno amigos, y eso es todo por hoy. No olviden darle me gusta al video y suscribirse en mi canal, Javi Rabe. Hasta pronto.